El tour, les voy a contar, consta de desayuno, almuerzo, transporte para todos los lugares que serían el pueblo antiguo, el pueblo nuevo, las tiendas, también tour en inglés y en español. La verdad que es muy chévere, el inglés del muchacho es muy bueno, si lo necesitan en inglés para algún familiar o algo así, y en español pues excelente, excelente porque tiene buena animación, es muy chévere, la verdad me gusta. Buenos días, hoy vamos a estar yendo a Medellín y voy a hacer literal que llegamos al aeropuerto y de una vez nos subimos a un tour, entonces va a ser demasiado rápido todo. Ya entramos a la zona del LATAM, que es la parte norte. No tenía ni la menor idea de que se dividían por LATAM y Avianca, o sea, como enemigos. Pero bueno, vamos a hacer el paso de seguridad y les estoy comentando qué vamos a hacer. Bueno, ya pasado el filtro de seguridad, les cuento. Vamos a estar haciendo un tour de Guatapé, hacia Guatapé, conociendo tanto Guatapé como el pueblo de Guatapé. Y va a estar muy genial porque desde un solo día nos recogen en el aeropuerto, que es el aeropuerto que está afuera de Medellín, el José María Córdoba, y es por 99.000 pesos. Les voy a dejar la información por aquí porque me pareció genial. Está muy económico, siento yo, con almuerzo incluido y muchas vueltas incluidas. Les voy a estar mostrando de qué va el tour. Y pues ustedes saben, yo solamente viajo 2 días, fines de semana. Entonces les voy a estar mostrando que vamos a hacer el día 1 y el día 2, que va a ser mañana. El mañana va a ser más relajadito porque tampoco nos podemos poner a loquear. Tenemos trabajo de tiempo completo, entonces no podemos irnos que sea, no sé, la hacienda Nápoles, que también es súper lejos. Y así fue como arribamos al José María Córdoba en Río Negro. Inmediatamente al bajarnos de ese avión nos subimos al bus del tour y allí empezamos nuestro recorrido a un restaurante donde comenzaría nuestro desayuno. Posteriormente nos fuimos a la ciudad de Guatapé. Bueno, luego de haber hecho el desayuno y haber paseado otro poquito para llegar hasta aquí, hasta el municipio de Guatapé, hemos llegado hasta el parque. Y aquí en el parque vamos a empezar a ver como la ciudad de Guatapé, como tal el pueblo actual. El tour, les voy a contar, consta de desayuno, almuerzo, transporte para todos los lugares que serían el pueblo antiguo, el pueblo nuevo, las tiendas, también tour en inglés y en español. La verdad que es muy chévere, el inglés del muchacho es muy bueno, si lo necesitan en inglés para algún familiar o algo así. Y en español pues excelente, excelente porque tiene buena animación, es muy chévere, la verdad me gusta. Por acá, bienvenido, buenos días. No se lo vayan a tomar todavía, ¿listo? Por acá. Nos dieron un chocolate relleno de café y aguardiente colombiano, algo muy colombiano, aquí muy colombiano, en una tienda de souvenirs. Entonces es como para que compren y toda la cosa. Hay muchas más otras tiendas de souvenirs aquí, así que no se sientan presionados por comprar necesariamente aquí. Supuestamente tienen un 10% de descuento, pero ustedes saben que pueden encontrar más económicos en otros lugares. Obviamente, como tierra de Botero, tenían que haber esculturas referentes a él. Y la verdad están muy bonitas. O sea, sinceramente, se ven bien hechicitas, súper pulcras. Y muchas de estas se pueden ver también en el Parque de Botero en Medellín. Siguiente parada después de las artesanías, aquí la calle de las sombrillas, en las cuales vamos a tomar fotos geniales. Aquí en Guatapé pareciera que todo fueran escaleras, escaleras aquí, escaleras allá, Dios mío, y luego las escaleras del Peñol. Y algo muy célebre de aquí, aparte de obviamente la piedra del Peñol, son los zócalos, que son estos bordes que tienen los negocios y las casas, que realmente forman patrones muy célebres como de cada familia. Y por ejemplo, siguiendo el mismo patrón, ellos celebran a su familia con cosas del campo. Por ejemplo, con una burrita, con la carga. Esto es un tipo de
bolsa para los hombres y mujeres que llevaban como el café y su dinero, el burrito y bueno, esas son más cosas del campo que representan a esta familia dueña de este negocio. Muchachos, he encontrado la ruana crop top. Mírenla, esa llega hasta el ombligo, la verdad. Ruana normal, ruana crop top. Miren eso que viene pasando aquí, se le llaman motochivas. Son un híbrido entre tuk-tuk y chiva. La chiva que históricamente se utilizaba para el café, ahora se utiliza para la rumba, para la fiesta. Y bueno, esta motochiva acá pasando Audi. Y aquí son utilizadas como medio de transporte turístico. La verdad son geniales, son súper lindos, me fascinan. Aquí tú puedes creer que aquí todas las calles son peatonales, pero no. Puede que estemos mucha gente por la calle, pero realmente puede pasar una moto, un carro, una camioneta y tienes que tener mucho cuidado. Bueno, después de estar una hora en el pueblo, lo que se hace es devolverse al bus para venir en un viaje de 5 minutos a La Piedra. Ya que estamos subiendo, pueden ver la piedra aquí atrás de mí. Y pues básicamente te dan 1 hora y 10 minutos para subirla. Si eso se le acomoda a su tiempo, bien. La idea es subirla, la idea es que hagan ejercicio durante la semana para que puedan subirla. Son como 800 escalones, entonces tomen en cuenta que va a ser fuerte, va a ser duro. La entrada vale 25.000 pesos. Yo ya me estoy cansando porque estoy en subida. Y pues nada, lleven agua y disfruten, tomen unas gran fotos. Miren esto, está gigante, está gigante. Ay, ya les muestro. Miren, se ve muy genial, se ve muy genial, es demasiado monstruosa. Y aparte que hay todo un área social de comercio por aquí, o sea, de todo lo que quieran, la verdad. Como en Colombia, se encuentra de todo en los lugares turísticos. Por si no les quedaba claro, sí, la única manera de subir la roca es por estas escaleras que construyeron aquí, unos 800 escalones. No hay ascensor, así que tienen que ponerse el reto. En las curvas, esta zona se vuelve muy chiquita, pero muy chiquita, y no te cabe el pie. Hay zonas muy estrechitas, como esta, que realmente es más estrecha de cómo se ve en la cámara. Sinceramente, ya me voy muriendo. Pero, gran vista. Excelente vista. Por ejemplo, mira, aquí hay una zona chiquitica. No caben los pies, solamente hay que caminar por este lado y atravesarse la persona de este lado. Y ya, llegamos. Dios mío, es muy fuerte, pero y también da como miedito a las alturas. Qué equivocada estaba cuando dije que ya habíamos terminado. Faltaban 300. Y luego de allá, 700 escalones hemos subido, un poco estropeadas, un poco sudadas, un poco vueltas nada. Pero estamos aquí, en la punta, en la cima del peñol. Mira, se logró. Mientras se haya logrado, no importa las circunstancias, no importa qué tan fea estemos, no importa si los rulos ya se fueron. Lo logramos. Por Dios, mírenme. Estoy demasiado roja. Aquí hay una micheladita maracumango, maracuyá y mango. Y les voy a mostrar un heladito que también venden aquí. El heladito es así, en leche 8.000 pesos, obviamente es caro. Y la michelada 15.000. Entonces, para que sepan, el agüita también costó 6.000 pesos. ¡Wow! ¡Qué vista tan linda se tiene de aquí! Sin duda vale la pena venir. Vale la pena subir esto. Miren, les muestro. Aquí cervecita, lugar para mirar, para echarse, cervecita, muchas más artesanías. Ustedes saben, hay como otro observatorio más alto. No sé si se cobra. Y vamos a ver el otro lado de la piedra, a ver qué tal se ve. Ah, miren, y aparte también tienen baños de hombres y de mujeres, entonces está chévere. Está un poco nublado, pero la verdad es que se puede ver más deslumbrante el verde en algunas ocasiones. Pero está muy bonito. Y miren, genuinamente hay gente que puede comprarse su casita a la orilla del lago. Wow, eso debe ser gente con bastante dinero. Y pueden ver que en todo lado se ve como esa tierra así apilada, pero es ese efecto de que se ha ido bajando el agua. Aquí se puede notar mucho más cómo se ha bajado el agua. Dicen que es a causa del cambio climático. No sé si es verídico que se ha evaporado o que de verdad la gente está usando más agua o usa agua de aquí, etc, etc.
pero sí se puede notar que ha disminuido demasiado el volumen de agua aquí, porque todo esto estaba debajo del agua. Por eso por todo lado van a poder ver cómo se ve así una orillita bastante amplia de lo que era antes y lo que es ahora. Y aquí se pueden hacer una cantidad súper loca de deportes acuáticos, para que sepan, porque es un lugar que toman en cuenta para hacer todo esto, porque pues está lleno de agua, se inundó, güey. Ay, miren algo curioso que pasó por aquí. A un señor se le cayó el celular por aquí abajo y un muchacho, donde compré casualmente la michelada, se lo agarró, tiene una cuerda. ¡Qué peligro! Pero miren, era mexicano el señor y le dio una propina de 50,000 pesos. Mira que para uno, eso es más de un día de trabajo. Fuerte. Miren, ese es el mirador y sí se puede entrar gratis. Y se ve así. Aquí es donde estábamos y pueden ver todo de esta manera. Aquí ya vamos bajando y lo curioso es que se baja por aquí, ¿no? Pero ya luego después se bifurcan las dos escaleras y la de bajada va por dentro y la de subida va por fuera. De bajada es más tranquilo, pero indudablemente las piernas tiemblan, dan calambres en la pantorrilla y el pánico que a mí me da de las alturas es horrible. Yo no me suelo agarrar de las pasamanos, pero en este momento me agarré de las pasamanos porque me daba pánico, estaban muy altas. La verdad hay que tener mucho cuidado, pero está genial y la vista está hermosa. Bueno, ya después de bajar ustedes van a buscar al bus. Esto recuerden que es siempre con el mismo bus, mismo chofer, mismo guía turístico. Y lo que van a hacer respectivamente después de esto creo que es ir a comer. Y luego sí ya toca un paseíto en bote por lo que sería el lago de Guatapé. Y bueno, ya luego de salir del Peñol y subirnos al bus por 5 minuticos, nos traen aquí a comer al almuercito, que también está incluido en el tour. A pesar de que sí salió el sol, igual está muy fresco. Si te baja el sol, hace mucho calor, pero está muy fresquito igual. Estamos exactamente en la réplica del Peñol. Y la réplica del Peñol no es más que el pueblo que se hizo en representación al pueblo que en algún momento existió, donde estaba la piedra que conocimos y lo que grabamos, todo eso que ahorita donde hay agua, era el pueblo del Peñol. Lo inundaron porque hicieron la represa pues más importante de toda Colombia, la que da 30% de su electricidad a Colombia y el 70% la vende a otros países. Esta es la representación, se las voy a estar mostrando. Es bonito, pues lo que quiere representar son casitas que habían en la época pues más antigua. Y este es como que el centro, es una placita, y lo que hicieron fue poner negocios. Aquí nadie vive, nadie habita, solamente son negocios con casitas que representan básicamente a lo que sería el Peñol antiguo. Y en este preciso instante, aquí mismo en esta placita, nos vamos a dirigir a un paseíto en bote. Vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal se ve, vamos a ver si está techado, si no vamos a aguantar este solazo. Vamos a ver qué tal. Aquí vamos bajando al muelle porque uno de esos 3 botes es nuestro bote. Este es nuestro bote con Elvis Crespo, obviamente. Entran, les ponen su chalequito y aquí segundo piso también tiene su techito. Tercer piso es sin techo. No puedo hablar mucho mientras suena la música, pero hasta tiene bodeguita, miren qué chévere. Y hasta le pueden traer cervecita y todo. Construction required. This area has 28 meters deep around the tower.
and the cross is 12 meters high. En la Tierra, la segunda dice que fue una erupción. Bueno, luego de bajarnos del bote, nos subimos al bus y esta ya sería la última parada del tour. Es aquí en el Peñol Nuevo, lo que se reconstruyó después de lo que fue la inundada voluntaria o casi obligatoria del antiguo pueblo. Y les voy a mostrar la iglesia que le hicieron a representación del Peñol. Sé que hay un montón de cables y bueno, no se puede percibir y se ve bonito, pero esta es una iglesia, que no lo pueden creer. Quiere representar lo que es el Peñol. Lo bueno de estar con estos tours, con este tour, el Maxi Tour, es que tienes baños gratis en casi todos lados. Y lo chévere de esto es que pues no vas a estar pagando por todo lado. Y tienes lugares donde te hacen descuentos, tienes lugares donde realmente te atienden súper bien. Los restaurantes son súper coordinados, hasta como con micrófono y todo. Súper bien, la verdad, me encantó. Y me encanta porque estoy descansando, estoy teniendo tiempo fuera del trabajo y la verdad me encanta porque estoy descansando. Aquí ya termina nuestro tour del día de hoy. Son las 3:45 y el tour va a terminar específicamente a las 3:50. Nos montamos al bus y ahí ya empieza el recorrido de vuelta hacia Medellín. Nos dejan diferentes paradas. De hecho, cuando vean el tour y pregunten, les van a decir que hay diferentes paradas. Yo voy a pedir que nos dejen, por ejemplo, en el Parque del Poblado. Y ahí ya ustedes eligen cuál les queda mucho mejor. Me pareció un gran tour, me gustó. Por 99.000 pesos está excelente. Y pues nada, a nosotros nos recogieron desde el aeropuerto, no tuvimos que pagar un transporte desde el aeropuerto hasta Medellín, que no sé si saben, pero es carísimo. Así que realmente fue chévere. Nos vemos mañana. Nos vinimos a Provenza. Pregunto yo, ¿en qué momento es que se prende Provenza? Porque esto está solo. Qué locura, ¿no? Creo que es por lo que está pasando actualmente en Medellín. No diré más, pero bueno. Llegaron los taquitos de birria y miren chiquiticos. O sea, 2 caben en una canastica. 11.000 cada uno. Vamos a ver.